mañana. Medios peruanos han denunciado el último jueves que durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se realizó videovigilancia, seguimiento y escucha telefónica. ¿A quiénes directamente? ¿Quiénes han denunciado este hecho? El editor de la sección judicial del diario La República, César Romero, y el director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son estos indicios de esta gravísima denuncia? Le damos la bienvenida a César Romero, editor de la sección judicial del diario La República, que nos acompaña esta mañana. César, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias también a Juan Carlos Tafur por acompañarnos en esta, a César Romero por acompañarnos en esta edición. César, ¿cuáles son en todo caso estos indicios que ustedes tienen para hacer esta denuncia? Es gravísima en realidad en contra de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Mira, más que indicios es una prueba concluyente, ¿no? A fines de noviembre nos notifican una resolución fiscal que decía que nos estaban archivando una investigación por pertenencia, por querer reorganizar la red de los cuellos blancos. Y, digamos, esto nos sorprende, porque en principio, digamos, en el lenguaje, en la forma que ellos lo presentan, aparecían nuestros nombres ahí, pero no era claro si nosotros éramos investigados o se habían equivocado. Pensamos que se habían equivocado al notificarnos esa resolución. Empezar a averiguar de qué es lo que se trataba, qué es lo que había sucedido, por qué nos tenían que notificar esa resolución de una investigación en organización criminal 8 meses después. Ahí la resolución decía que se había iniciado una investigación el 5 de abril, y empezamos a partir de ese momento a averiguar, a indagar con fuentes del Poder Judicial, del Ministerio Público, qué es lo que había sucedido. Y así es que nos hemos encontrado semanas después con esta otra resolución fiscal, una resolución del 5 de abril del 2023, donde se dispone a abrirnos investigación. Entonces uno dice, bueno, si yo cometí un delito o algo ilícito, pues es normal que me investigue. Entonces vamos a ver por qué me investigan. Y cuando uno ve ahí, lo investigan porque el 30 de marzo, en el caso de la República, habíamos publicado que un fiscal había denunciado presiones de otros fiscales. Ese es el elemento que ellos dicen que eso nos vincula a una organización criminal. Es absurdo. Claro. Información, además no es un invento que nos hayamos inventado un hecho y hayamos querido faltarle el respeto o agredir a la imagen de un fiscal, ¿no? Es un hecho que se dio, que existe, que es comprobable, que es verificable, que hay una investigación sobre ese tema en el Ministerio Público. Y nosotros lo único que hemos hecho es dar la información. Pero a partir de ahí inician todo un seguimiento, un ringlaje, en revisar las comunicaciones telefónicas y todo. Entonces esto nos llevó, eso fue simplemente un ropaje legal. Estamos hablando... tratar de justificar un seguimiento, de utilizar el aparato del Estado para seguir a 2 periodistas y nada más. César, muy buenos días. Vamos a ir rapidísimo, vamos a continuar contigo, que queremos ir a la pausa, pero quiero dejarte con una pregunta. ¿Desde cuándo más o menos se comienza a dar este reglaje, según lo que han ustedes comprobado? Porque esto es un hecho bastante preocupante, ¿no? Que por publicar, por hacer nuestro trabajo periodístico, por publicar una investigación, se incluya a los periodistas en un caso tan complejo. Te dejo esa pregunta, por favor, porque estoy seguro que nos la puedes responder a nuestros oyentes, y volvemos contigo después de una pequeña pausa, César. Ya regresamos en Ampliación de Noticias. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias por RPP. Mi nombre es Diego Pajares Herrada desde Lima y Noemí Mamani desde el Cusco. Los acompañan. Estamos conversando con César Romero, editor de la sección judicial del diario La República, por esos hechos
revelados, realmente denunciados y comprobados, como bien nos dice César, de reglaje a periodistas, luego de que ellos publicaran, bueno, La República y el portal Sudaca, dirigido por Juan Carlos Tafur, quienes han seguido el caso de corrupción, los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y a raíz de que publican esta investigación, de que siguen esta investigación, el Ministerio Público, ¿no? Comandado, dirigido por la ex fiscal ahora suspendida Patricia Benavides, ordenó seguir sus pasos, lo que se llama reglaje. Entonces, César, ante estos hechos, como tú bien dices, comprobados, que ustedes han podido de todas maneras comprobar, quería comentarte si saben desde cuándo se comenzó a dar esto, uno, y dos, ¿qué es? ¿Una represalia? ¿Por qué incluir a periodistas que hacen su trabajo en una investigación por corrupción que incluye a fiscales? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, esto comenzó el 5 de abril, se da la resolución, y la resolución ordena que la investigación se secreta y dispone que la policía realice el seguimiento, la videovigilancia a los dos periodistas y le reporte semanalmente qué es lo que hacían. Entonces, esto supone que había una vigilancia de todos los días, ¿no? Desde ese momento, 1 o 2 días después del 5 de abril, ya estábamos siendo vigilados, y decía la resolución, desde su domicilio, cualquier desplazamiento a un lugar público, a su trabajo, debe ser fotografiado, filmado. Entonces, esto lo estaba haciendo a diario, desde por lo menos 6 o el 7 de abril hasta cuando se cierra la investigación en noviembre. Y la resolución también da cuenta que todo es por el trabajo periodístico. Piden si a otras fiscalías hemos hecho reportes sobre los fiscales. O sea, ¿y por qué lo hicieron? Porque desde enero ya nosotros estábamos señalando que la conducción del Ministerio Público, que la doctora Patricia Benavides, no estaba haciendo lo correcto en los cambios en las fiscalías. Habíamos criticado todo el tema de la desarticulación de las fiscalías de derechos humanos, los cambios que se venían haciendo, incluso en el mismo equipo de los cuellos blancos. O sea, nos acusan a nosotros de desestabilizar el equipo de los cuellos blancos, pero el equipo se desestabiliza por las mismas acciones de la doctora Patricia Benavides. Cuando tiene que salir el doctor Jesús Fernández de la Fiscalía Suprema con todo su equipo, sale el fiscal superior coordinador, salen varios fiscales provinciales. Entonces, el mismo Ministerio Público estaba desestabilizando. Nosotros veníamos reportándolo en La República constantemente. Claro. Los otros cambios, estábamos hablando de que se estaba creando una estructura, un aparato que respondía a la fiscal de la Nación y que en algunos momentos tenía decisiones políticas más que de perseguir el crimen. Entonces, eso lo estábamos diciendo, era parte de la crítica que se hacía y se hace sin intención de afectar el trabajo del Ministerio Público, sino que haga un buen trabajo, que cumpla en realidad su función. Eso es lo que hemos hecho. Claro. Eso no les gustaba. Y es parte del trabajo que hace la prensa, César, en realidad. ¿Cómo te has sentido tú como persona, como profesional, como periodista, cuando te enteraste que estabas siendo vigilado, que estabas siendo parte de esta situación? No sé, ¿cómo te sentiste en ese momento? Indignado, ¿no? Indignado, sorprendido, porque yo vengo cubriendo el sistema judicial, el Ministerio Público, las actividades del Poder Judicial y el Ministerio Público desde hace años, por lo menos 30 años. Entonces, nunca me había visto. En la época de la dictadura de Fujimori, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Que los fiscales con los que tenemos contacto, o sea, nosotros hablamos con los mismos fiscales, estamos hablando con los fiscales de crimen organizado, de los cuellos blancos. Y detrás de eso también eso, digamos, es indigna, fastidia, te causa temor, o sea, que te vigilen en tu casa, tu domicilio, eso afecta a tu familia. Es terrible, no pensé en una situación como esta,
Y bueno, pero es parte del trabajo, del riesgo del periodista, así que hay que asumirlo y seguir adelante, ¿no? No, ellos en realidad piensan que uno va a cambiar su forma de ser, su forma de cubrir la información judicial, y eso no es así. Tengan la seguridad que nosotros no vamos a cambiar en la forma en que vemos el trabajo del Ministerio Público. Y nuestro trabajo es eso, no creemos que el periodista no está para idolatrar a un fiscal o a un juez. Esa no es nuestra función. Nuestra función es informar de la manera más objetiva por qué un fiscal o por qué un juez toma determinada decisión, que la ciudadanía conozca exactamente, donde hay pruebas, donde hay eso, se emitirá una condena, una detención, y donde no hay, y veamos que no hay, que hay una irregularidad, los periodistas lo vamos a decir. No, César, no, y en ese sentido, distinto. ¿qué acciones legales van a asumir? No sé si ya la asumieron, ¿cómo está esta situación actualmente? Bueno, en este momento estamos tratando de obtener toda la información posible. Ya hemos hecho un pedido a la Fiscalía para que nos notifiquen todo el expediente, saber exactamente qué es lo que hicieron. Hablan de que esta carpeta que nos abrieron nosotros en algún momento estuvo acumulada con otras carpetas, estuvo ahí, la investigación era por 4 meses y se ha demorado 8 meses. Lógicamente nada ilícito han encontrado, pero queremos saber, tenemos indicios de que también levantaron el secreto de las comunicaciones, qué es lo que hicieron con eso, si hay audios, qué es lo que van a hacer con eso. Es posible, y también tenemos indicios en ese sentido, que levantaron el secreto bancario, el secreto tributario. Entonces queremos saber qué cosa en eso y para qué lo utilizaron. Claro, es información, digamos, que es privada, evidentemente, y que no se sabe cómo se utilizó y cómo se va a utilizar. Para ir redondeando, César, quería preguntarte, todo esto que pasó ahora en diciembre, ¿no? Lo de la Operación Valquiria, todo esto que explotó en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que terminó con la suspensión de Patricia Benavides, antes de eso, y ahora que se han enterado de que han sido víctimas de reglaje por hacer su trabajo periodístico, básicamente, ¿crees que fue una represalia por eso? ¿Por investigar este caso? Sí, es indudable que era porque nosotros estábamos acercándonos a eso, ¿no? A lo que ya al final ahora se conoce, la forma de lo que te digo. Y ya estábamos diciendo que habían decisiones que estaba tomando el despacho de la doctora Patricia Benavides que no eran los correctos y no eran los adecuados para dirigir una institución como el Ministerio Público de manera objetiva. Ya lo veníamos señalando y estábamos trabajando en eso, ¿no? ¿Y cuál va a ser el siguiente paso entonces? Que la Fiscalía pueda proveerles a ustedes la información que han obtenido y qué es lo que puedan hacer con esa información. Claro, esperamos que el fiscal de la Nación se pronuncie porque, digamos, la información que estamos recogiendo, que estamos tratando de verificar, no es un caso aislado. Se están produciendo este tipo irregular de investigaciones secretas a diferentes personas, no solamente a periodistas, sino a otras personas. En eso estamos trabajando de identificar. Un fiscal nos decía, acá el error que han cometido es que han puesto su nombre, los identificaron plenamente. O sea, pusieron César Eduardo Romero Calle, pusieron Juan Carlos Trago Rivera. Esos informes periodísticos, es como que, o sea, sí, claro, ¿no? ¿Cómo no van a... No puede ser. De verdad. Eso les dijeron en Fiscalía. Sí, eso nos ha dicho un fiscal experimentado. Como te digo, cuando recibimos la primera resolución, no sabíamos de qué se trataba, entonces buscamos a abogados fiscales que tradúceme qué significa esto. Claro. Sí, pero, digamos, aquí el error es haber puesto su nombre. Como han puesto su nombre, cuando archivan, tienen que archivar y tienen que poner tu nombre y tienen que notificarse. Eso fue el error. Porque si no, no te enteran. No había forma. Digamos, los más experimentados, los fiscales más experimentados dicen, cuando haces estas cosas, porque a veces lo tienen que hacer en una investigación, me explicaba, ¿no? Pones apelativos.
Después de la No, pero a ver, eso, claro, ¿cómo? Pero es parte de tu No. trabajo, Es no como, te pueden pedir eso. claro, Noemí, es como si, a ver, nosotros para hablar de leyes llamamos a abogados, ¿no? Porque no somos abogados, por ejemplo. Llamamos especialistas que nos instruyan en la materia y les preguntamos, ¿no? Es como que los fiscales asuman cómo se hace el periodismo y ellos no tienen idea, ¿no? Y es como que, ahí aparece su nombre, ponle la investigación. Esa es la lógica de la que estamos hablando con la que ha actuado el Ministerio Público, César. Sí, es eso. Y como te digo, esto es solamente pues ponerle un caparazón, un marco legal a algo que sabían que era ilícito, irregular, ¿no? Ellos sabían de lo que estaban haciendo. Pero quisieron cubrirse metiéndote en una investigación de una red de corrupción. Además, yo digo, ¿qué es Cuellos Blancos? Es una red de corrupción judicial, que lo que buscaba es que el control del aparato judicial del país para beneficiarse de los procesos judiciales, obtener beneficios. Un periodista escribiendo un artículo, ¿de qué forma va a ser parte de una red de este tipo? Los Cuellos Blancos no tenían nada que ver con la prensa. Ellos funcionaban de manera clandestina, no querían que sus actos se conocieran, además. No le daban publicidad a sus acciones. Estaban ahí, operaron varios años, hasta que una investigación en una fiscalía del Callao revela esto, revela la existencia de Cuellos Blancos. Te digo, el otro aspecto que nosotros habíamos denunciado que también esto al interior del equipo fiscal había mucha rencilla, muchos celos entre los fiscales. Por ejemplo, nos enteramos que la doctora en uno de los carpetas donde nos habían incluido esto, incluye una investigación a la fiscal Rocío Sánchez. La fiscal Rocío Sánchez es la que descubre Cuellos Blancos. Ella en una investigación de narcotráfico en el Callao hace las interceptaciones telefónicas legales y es la que descubre. Entonces, si ella descubre y destruye todo ese aparato, ¿cómo años después le van a decir que ella está reorganizando todo esto? Si ella en su investigación hubiera estado involucrado, ella tuvo muchos momentos para destruir esa investigación. Y no lo hizo, estuvo trabajando. Tomó decisiones equivocadas y por eso la apartaron del equipo. Pero esa es otra cosa, esa es una decisión errada y tiene situación y tiene su método. Pero de ahí saltar a decir que es parte de la organización me parece absurdo, ¿no? De las cosas absurdas que está tomando el Ministerio Público. Y por eso decía, el fiscal de la Nación, las nuevas autoridades del Ministerio Público deberían pronunciarse y garantizar a la ciudadanía que el aparato de investigación del Ministerio Público no se esté utilizando para actos ilícitos. Nos solidarizamos. Que investiguen correctamente, ¿no? Nos solidarizamos entonces, César, contigo, también con Juan Carlos Tafur, tú, editor de la sección judicial del diario La República, y Juan Carlos Tafur, director de Portal Sudaca, quienes han sido víctimas de reglaje, básicamente por hacer su trabajo periodístico. Noemí, tenemos un comunicado. Le agradecemos a César por haber estado con nosotros. Sí, es justamente sobre este tema, ¿no? Gracias a César. Y el Consejo de la Prensa Peruana ha emitido un comunicado en el que hace referencia justamente a este reglaje que sigue el Estado peruano contra periodistas. Viene en aumento, es lo que señala una fiscal ordenado, el seguimiento de los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur de La República y Sudaca, respectivamente, el espionaje que incluyó videovigilancia a sus domicilios. Hace referencia a este tema y lo condena, por supuesto, Diego. Interesante el último párrafo con el que termina, Noemí. El Consejo de la Prensa Peruana recuerda a la ciudadanía que el espionaje a periodistas es una práctica común en regímenes autoritarios y dictaduras. Nada más que decir. ¿Vamos a una pausa, Noé? Sí, vamos, y regresamos. Ya regresamos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.